Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, mitad del mundo, América del Sur. Bueno, todos los que sé que escuchan estos mensajes y ven estos videos saben de dónde está saliendo. Y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más, porque vivimos al día a día, cada día es un milagro. Uno se acuesta y no sabe si amaneció al día siguiente o qué pasó, pero cada día es un milagro estar entre los vivos y sano, que es lo más importante, y poderle servir al Señor. Así que estamos nuevamente metiéndonos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo y vamos a ir al capítulo 9. Aquí vamos a encontrar a Saulo de Tarso, aquel joven que en el capítulo 7 del mensaje de Esteban, y cuando lo apedreaban, él consentía en su muerte o daba el voto y cuidaba la ropa de los que le apedreaban. Estaba de acuerdo con eso, porque este es terrible. Y la gente, los demás discípulos le tenían miedo y no creían mucho de que este fuera un cristiano hasta que vino un tal Bernabé, lo cogió, lo llevó, lo presentó y empezó la obra, pero tremendo es lo que hizo este hombre. Padre amado, en el nombre de Cristo, acercándonos una vez más y dándole las gracias por la palabra, por los ejemplos que tenemos aquí, por las cosas que quedaron escritas para nosotros, porque estos hombres y todo lo que se cuenta, ya eso, ellos no existen, esto está para nosotros. No es que estemos pensando en Saulo solamente, Señor, sino pensando nosotros. ¿Qué podemos hacer y en qué le podemos servir, Señor, que utilice nuestras vidas, lo poco o mucho que nos quede, que puedas dedicarse al servicio suyo? Usted que lo ha hecho todo por nosotros, Señor, a cambio de nada. Es un amor desinteresado y que a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos por no merecerlo, usted no deja de amarnos. Esto es lo impresionante, porque Dios es amor y no se puede negar tampoco. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad y la libertad que tenemos para predicar, y que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el capítulo 9 del libro de los Hechos dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yo creo que estaba haciendo el trabajo gratis y no cobraba nada. Pero dice, respirando amenazas y muerte, es decir, las intenciones de Saulo de Tarso parece que era exterminar el cristianismo. Amenazas y muerte. Y él va a dar después testimonio. Esto lo usa mucho en su defensa y habla en otros pasajes de este encuentro con el Señor Jesucristo. Pidió cartas en las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres, tener la autoridad para coger y meter presos a ellos. Y él habla que a muchos forzó a blasfemar del nombre de Jesús. Esto era terrible. Pero son las personas que el Señor usa, hombres que no están disponibles, pero que sí están dispuestos a pagar el precio de servirle a Jesucristo como estuvo este. Todavía él no sigue siendo Saulo de Tarso, un inconverso y todo lo demás. Pero la obra que va a hacer el Espíritu Santo en él es extraordinaria. Pero yo digo, si Saulo, como era, tuvo chance, el Señor lo escogió y es el único que llama instrumento útil.
es un instrumento que en las manos del Señor va a hacer cosas extraordinarias. Dios tiene planes con cualquier persona. Yo he dicho que hay personas que tienen un carácter muy apacible y todo, que son súper tranquilos, súper buena gente, todo esto. Y uno se equivoca con que cree que eso es espiritualidad, alguna cosa, y no es así. Y lo compara con uno de estos. Uno puede decir, este Saulo, este se va al infierno alguna cosa, porque mire todo lo que hace. Pero uno se equivoca, pero Dios no, porque Dios ve es las posibilidades, no las dificultades, porque los demás discípulos vieron lo difícil que se puso la situación con Saulo de Tarso. Vieron las dificultades, pero Dios ve las posibilidades que hay aquí, lo que nosotros no vemos. Así que pidió a los líderes religiosos y todo esto cartas, autorización para arrastrar y poner presos a hombres y mujeres y traerlos a Jerusalén, a la cárcel. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pudo haber dicho, Señor, a usted no lo persigue, no lo persigo, persigo a los discípulos, a todos estos, pero es igual. Él salió al frente y yo sí pienso que cuando Dios interviene y se para al frente, es porque la cuestión aquí iba en serio. Este hombre venía en serio a hacer y deshacer con el cristianismo, con los del camino que se llamaba. Porque yo me doy cuenta en el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, vaya al monte Moriah y me sacrifica a su hijo, a su único, al que amas. Y él le tomó en serio y se fue. Pero dice la palabra que cuando él tenía ya el cuchillo para degollar a Isaac, se escuchó una voz del cielo diciendo, Abraham, Abraham, detente. Pero Dios aparece cuando el cuchillo ya está puesto en el cuello. Ahora entiendo ahora sé que sí me temes. Pero Dios ahí en ese momento, cuando se abrió el mar rojo es porque el ejército ya estaba encima. Es sobre el tiempo que él hable esto. Y si en este momento Cristo le sale al encuentro a Saulo de Tarso, es porque era el tiempo ya que había que pararlo. O de no, quién sabe qué hubiera hecho. Entonces dice, ¿por qué me persigues? El 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es estar luchando contra Dios y la pelea está perdida. Escuché una vez una explicación sobre este versículo, dar coces contra el aguijón. Y decía que es lo que hace el toro allá en las corridas de toro. Cuando él se va contra el caballo que tiene una estera ahí para protegerlo y el jinete con una vara y lo está pinchando y pinchando y pinchando y el toro más está invistiendo y entre más herido y más problemas va a tener. Entonces prácticamente Saulo estaba haciendo lo mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque estás peleando contra Dios y no vas a ganar. Aquí es a sufrir más y todo lo demás. Pero Dios le salió al encuentro. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es lo que necesita Dios de todos y cada uno de nosotros, que le digamos eso, heme aquí, envíame a mí. Pocos estamos dispuestos a pagar el precio de servirle a Jesucristo. Yo pienso en Isaías capítulo 6, cuando después que un ángel cogió
un carbón del altar y le purificó los labios. Y después de haber purificado los labios al profeta Isaías, dijo: heme aquí, envíame a mí. Y quizás eso nos falta a nosotros, que Dios purifique nuestros labios, que toque el corazón, que despierte nuestro espíritu. Y hay un poco de cosas así en la Biblia que necesitamos para poder hacer la obra. Así que él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y qué importante. Y yo veo que en el Nuevo Testamento prácticamente lo mismo dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Eso es estar dispuesto uno a hacer la voluntad de Dios, y eso no es para cobardes, es para valientes. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Todavía no. Él primero tiene que pasar unos 3 días, que va a pasar siendo ciego y todas estas cosas. Y después que sea un creyente bautizado, lleno del Espíritu Santo, ya el Señor le va a hablar. Pero ahorita no le va a hablar, es un incrédulo todavía. Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Fue un destello de luz tremendo que él habla, como cuando el sol resplandece con toda su fuerza, que lo dejó ciego ese destello de luz por 3 días. Y no sé si de aquí en adelante él tuvo problemas con la vista, y no sé si en el capítulo 12 de 2 Corintios, cuando él pide al Señor que un aguijón que tenía en la carne, un emisario de Satanás, y él le pidió que le quitara eso. 3 veces le rogó, pero dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de pronto haya sido un poco de ceguera con problemas que darían los ojos, no sé, pero se puede pensar en algo así. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Imagínese este hombre tremendo. Ahorita es llevado de la mano por alguien, y aquí en Damasco, y quedó y no veía nada. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Yo creo que fue un tiempo de meditación. ¿Qué pasó? ¿Quién es Jesús? Este es extraordinario, las cosas que me pasaron y todo. ¿Y quién fue este que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que tuvo 3 días quietos, sin comer, sin beber y sin ver, para que meditara bien en las cosas que vendrían después, especialmente. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y Dios le estaba escuchando esa oración a él, y sabía dónde estaba y cuál era el momento de mandar a alguien a terminar, a que haga la obra, para que Saulo de Tarso llegue a empezar el ministerio también. Y dice encima, Tarso, he aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y le tenían miedo a acercarse, porque ese nos va a coger preso y nos va a meter a la cárcel o alguna cosa. Así que he oído cuánto mal ha hecho a tus santos aquí, en esta ciudad, en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, y tú me estás pidiendo que yo vaya allá y le coloque las manos encima. Esto es como meterme en una jaula de un león y cogerlo de las orejas. Tremendo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si usted quiere saber lo que Dios le mostró, léase en 2 Corintios capítulo 11. Allí le va a dar una lista de lo que el Señor le mostró, todo lo que tendría que sufrir por causa del nombre de Jesús. Pero él dice, Ananías, este es un instrumento escogido. Este no es cualquiera, este es único y yo lo necesito. Este es el que se va a ir a llevar mi nombre ante la presencia de reyes, de gobernantes, del pueblo de Israel, de los gentiles. Este va a ser una obra extraordinaria. Por eso digo, Dios ve las posibilidades que hay en una persona. Pero nosotros estamos más enfocados en las dificultades. No podemos acercarnos. Él aquí tiene autoridad, tiene el respaldo de muchas autoridades y para aprender a cualquiera que invoque el nombre tuyo, Señor. Bueno, Ananías habla como si el Señor no supiera nada, pero él sabe todo y es el que está controlando aquí la situación. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo aquí, Saulo no habla. Tal vez haría todo lo que le está diciendo a Ananías. El Señor que se te apareció me envía para que coloque mis manos encima y tú recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y quizás, pagando bien por mal, como hemos hablado algunas veces, se desarma a cualquier persona y Saulo tal vez diría, pero a cambio de todo el mal que yo le he hecho a él, a su pueblo, a sus seguidores, sus discípulos, encarcelados y haciéndolos blasfemar para que blasfemen el nombre de Jesús, él manda a que yo recobre la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Extraordinario. ¿Quién es ese Jesús? Y yo pienso que en Filipenses se encuentra uno todo esto, que por amor a Cristo lo perdió todo, por amor a Cristo. Yo creo que él diría, el resto de mi vida lo voy a dedicar es a conocer a Jesucristo y el poder que él tiene y de la resurrección. Quiero saber quién fue aquel que me dejó ciego y el que me abrió los ojos nuevamente, el que me llenó del Espíritu Santo y me tuvo por digno de meterme en la obra y servirle a él. Con todo esto yo creo que Saulo quedó espantado. ¿Quién es Jesús? Es extraordinario. Yo quiero conocerlo, quiero servirle, porque fue un enamorado de Jesucristo. Y por amor a Jesús dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, porque desde que él tuvo este encuentro con Jesucristo ya no volvió a ser el mismo. Y el sistema de valores cambió. Ahora todas las cosas perdieron valor. Ahora son como basura, pero Cristo cogió precio. Esto es lo que pasa como cuando uno está en un hospital y va a una cirugía y tiene una enfermedad grave. Y es ahí donde
la vida coge precio y las cosas pierden valor. Porque aquí lo que importa es la vida, no es más. Uno ya no se preocupa de lo demás, pero se recupera y sale, y es donde la vida pierde precio y las demás cosas vuelven a coger valor. Pero con Jesucristo, Pablo entendió, es esto lo que yo buscaba, esto es lo que yo quiero. Es a Cristo. Esto es lo que tiene valor, esto es lo que tiene sentido. Todo lo demás es basura, por esas cosas que uno mantiene peleando por ahí. Así que colocó las manos y todo para que veas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos que es importante. Si no fuera importante, no lo hubieran bautizado ni nada. Y en el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, Ananías, él está contando lo que pasó acá con este discípulo Ananías, y dice la palabra en el capítulo 22, Hechos capítulo 22. Aquí él está contando la misma historia, pero llegamos al versículo 14 y él dijo, vamos a leer desde el 13, Hechos capítulo 22, versículo 13. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso no lo vemos allá, pero él dando el testimonio ya habla un poco más de lo que pasó con este encuentro con Ananías. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Él tenía mucho de qué hablar. Había visto y oído. Ahora pues, dice el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto fue lo que pasó allá en Damasco. Entonces él cuenta, dice, y Ananías le dijo, bueno, estamos hablando mucho, pero ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y yo me pongo a pensar que si al salir del agua hay perdón de pecados, estamos hablando de algo muy importante. Que el mismo apóstol habla de que si bauticé fue a la familia de Estéfanas y esto, y yo le tengo ahí, yo le voy a recordar a Pablo a cuántos bautizó. Y yo le sigo y bautizó un poco, él también fue bautizado. Pero se dice, eso no es necesario. Y si yo recibo el Espíritu Santo y hay perdón de pecados, como dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si estas dos cosas suceden al salir del agua, hablamos de cosa muy importante. Así que fue bautizado y ya recuperó la vista, cobró ánimo, ya comió y todo. Y habiendo tomado alimento, dice el 19, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero enseguida, y esto ya confundió a la gente, ¿cómo es que este predica lo que si otro hablaba de esto, lo arrastraba y lo metía a la cárcel, y ahora él está hablando lo mismo? ¿Qué le pasó a este hombre? Pero inmediatamente estuvo dando frutos acá. Y digo yo, ¿y por qué es que hoy el creyente a veces
se gozan o se jactan de que yo tengo como 50 años de ser cristiano. ¿Pero qué hace? Hay gente vacía que tienen años y años, pero no sale nada, no comparten, no hablan, no testifican, no evangelizan, no hacen nada. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Este hombre enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces ya esto fue a confundir a la gente. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre? Y esto es una conversión verdadera, legítima, todo lo que le pasó a Saulo. El 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos diciendo, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Y los que invocaban ese nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Extraordinaria esa conversión tremenda. Y es que cuando el Espíritu Santo entra en una persona, lo puede poner a profetizar, testificar y hacer lo que el Espíritu Santo quiere, como hizo con estos hombres. Pero aún en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que entra el Espíritu Santo en el rey Saúl y Saúl entre los profetas profetizando también? Cuando el Espíritu de Dios nos tome y haga la obra que Él quiere, que nosotros le cedamos todo el control a Él, yo digo, no necesita la gente ni leer la Biblia ni entender nada. Él le va a dar todo lo que necesitamos para que hagamos la obra. Y mucho más, si ya tenemos algo de conocimiento, eso lo aprovecha el Señor para que nosotros predicamos y Él convence a los que oyen, a los pecadores. Esa es la obra del convence de pecado, justicia y juicio, dice la palabra. Entonces, tremendo, más se esforzaba Saulo demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Y aquí le muestra el Señor cuánto le es necesario padecer por causa de su nombre. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la ciudad de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya desde aquí comienza lo bueno, persecución contra él también. Por eso decía el Señor, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y le mostró. Es tremendo. En el capítulo 11 de 2 Corintios, él habla de esto, que lo bajaron por una canasta y logró escapar. Y ya comienza Dios a mostrarle. Y él habla ahí todo lo que ha pasado, pero eso son leves tribulaciones para este hombre que estaba enfocado, siempre era en lo eterno. Pero ya comenzó Dios a hacer una obra extraordinaria, con un instrumento escogido. Para hacer una cirugía, yo creo que tienen algunos, para ciertas cirugías, instrumentos escogidos para lo mejor. Ahí está. Y va a ser ese. Aquellos que no procuraba juntarse con los discípulos, pero ellos le tenían miedo. Eso es natural, a cualquiera le pasará eso también. Pero vemos lo que puede hacer Dios con una persona que se atreve a ser diferente. Y si no, Dios lo vuelve, porque no es que voluntariamente vino para que el Señor lo transformara, sino que lo acogió
y lo transformó. Una conversión genuina que dio frutos. Hay evidencias de que verdaderamente el Espíritu de Dios está en él. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.